Hola estimados docentes, en este video vamos a ver la resolución del examen parcial de la unidad de geometría para que vean que lo único que se necesitaba utilizar era todo lo que se aprendió en estos 4 días de clase. Empecemos con el primero. Acá nos dicen que estas dos rectas son paralelas, nos dan esta configuración y nos piden encontrar el valor de x. Pues aquí solo había que recordar el teorema de Sarrus o el serrucho que le había mencionado, y es que los ángulos que apuntan hacia la derecha sumados tienen que ser igual a los ángulos que apuntan hacia la izquierda. Sabiendo eso, podríamos nosotros establecer esta ecuación y decir que 2x, que son los dos que apuntan a la izquierda, más el de 30 grados que también apunta a la izquierda, debe ser igual a lo que va hacia la derecha, que si se fijan es 90 más 90, o sea 180. Luego, despejando de acá x, resulta que 2x es igual a 150 y por lo tanto el valor de x sería la mitad de 150 y eso sería 75 grados, y aquí ya termina el problema, ya está resuelto el problema número 1. En cuanto al problema número 2, acá nos dice que es un triángulo equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Además dice que la distancia de cada lado es 15. Pero nos dan estas congruencias también, que la distancia de AD es la misma que DE y la misma que EB. Eso significa que los 15 se están dividiendo en 3 partes iguales y cada uno de estos segmentos vale 5. En particular, DE vale 5. EB también valdría 5. Y como dice que BG es lo mismo que EB, pues es isósceles y a la par tiene un ángulo de 60 acá, significa que esto es equilátero también, este pequeñito. Y por lo tanto el segmento EG también vale 5. Y también dice que BG pues también valdría 5 por ser equilátero. Y como es congruente con GF, pues también vale 5. Y bien, como sabíamos que BC vale 15, ya tenemos 10. Obviamente este pedacito, aunque no dice que es congruente, se deduce que también vale 5. Pero bien, entonces noten, el cuadrilátero que nos pide en su perímetro ya casi lo tenemos todos sus lados. Solo falta el lado de F. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes notan, la distancia DB vale 10 y AB vale 15. Entonces la razón del punto D con respecto a AB sería 10 es a 15. Pero lo mismo ocurre aquí con el punto F. La distancia de F a B es 10 y el de C a B es 15. Entonces, como mantienen la misma proporción, aprendíamos que por el teorema de Tales, DF es paralelo a AC. ¿Y en cuál es la proporción? Pues en la misma que mantienen los demás. 2 es a 3. Porque 10 entre 15 es igual a 2 tercios. De ese modo, esta distancia DF equivaldría a ser 2 tercios de la distancia de AC. ¿Y cuánto es eso? Pues 15. Y 2 tercios de 15, simplificando, sería igual a 10. Otra manera de verlo es como también el triángulo DBF es equilátero. Y ya sabemos que la distancia es 10, pues también DF tiene que valer 10. Y por último, pues la distancia de todos sus lados ya lo conocemos. Por lo tanto, su perímetro sería sumar el lado de E que vale 5, más el EF que vale 5, más GF que vale 5, más 10. Por lo tanto, el perímetro sería 25 y listo. Problema número 3. Este es el más fácil. Entonces la clave aquí en este problema era ver lo siguiente: como los dos cuadrados eran congruentes, pues todas sus medidas de los lados eran las mismas. Entonces, si aquí hay 30 grados de giro, significa que acá habrían 60. Y noten algo, cuando yo trazo el segmento AH, ¿qué es lo que ocurre? Que la región, que era un cuadrilátero, se ha convertido en dos triángulos, pero no cualquier triángulo. Esos triángulos, como esto resultaría ser una bisectriz, de que parte al ángulo en 2, de 60 llegaría a ver 30,
como aquí ya sabemos que es un cuadrado, aquí hay 90 y por lo tanto aquí habría 60. Lo mismo ocurre con el triángulo de la par. ¿Y qué significa entonces? Que esto en realidad es como que tenga la mitad de un triángulo equilátero, porque tiene el lado ángulo de 60, trazo la altura, ya tengo la mitad de un triángulo equilátero. Y lo mismo ocurre con este de acá. De modo que al unir ambas áreas, la de este triángulo que le vamos a llamar área 1 y la del otro triángulo de arriba, que es el área 2, realmente equivaldría a tener el área de un equilátero. ¿Pero de qué lado? Pues del lado que sería la distancia AH. ¿Y cómo calculamos AH? Para ello hay que recordar este bosquejo que siempre se lo repetí en clase. Tengo un triángulo equilátero del lado L, resulta que la altura valdría L raíz de 3 sobre 2. Pues si te fijas en este triángulo, lo que conocemos es la altura, que según datos del problema, el lado del cuadrado es 2, pero equivaldría a la altura de este pequeño, de esta mitad del triángulo equilátero. Entonces solo es sustituir, igualar que esta fórmula vale 2, que es lo que ya conocemos, la distancia de AE, y por lo tanto L, que es lo que andamos buscando, valdría, noten, el 2 pasa a multiplicar, 4 sobre raíz de 3, valdría el lado. Ahora que ya conocemos el lado, o sea la distancia de AH, pues recordemos cómo se calcula el área de un equilátero. La fórmula también se lo escribía muchas veces en la clase anterior, y es el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Sustituyendo lo que ya conocemos que es el lado, aquí nos quedaría 4 al cuadrado, 16 sobre 3 por la raíz de 3 sobre 4. Simplificando resulta que el área del equilátero completo, que es unir el área 1 y el área 2, o la del cuadrátero que nos piden, que es equivalente, sería igual a 4 raíz de 3 sobre 3, y ahí finaliza el problema. Entonces repito, la clave era trazar esta diagonal y ver que el área de este cuadrilátero equivalía a unir dos mitades de triángulos equiláteros que al final forman un triángulo equilátero total. Sabiendo la altura, se conocía el lado con esta fórmula, y una vez conociendo el lado, se sustituye en la fórmula general del área de un equilátero y ya está hecho el problema. El siguiente era de la última clase. Nos dicen que DH es diámetro, eso significa que todo el arco DSH valía 180. Entonces si yo digo que el arco CH, que es lo que ando buscando, vale X, el arco DC valdría 180 menos X. Y recuerden, como este ángulo que vale 15 es un ángulo exterior, eso lo acabamos de ver, y el cálculo del ángulo exterior es la siguiente fórmula. El ángulo era igual a la resta de los dos arcos que tenía de frente, el mayor, que este, de 180 menos X, menos el arco menor, que es este, que vale X. Todo eso dividido entre 2. Si nosotros resolvemos, equivale a tener que 15 es igual a 90 menos X. Despejando X, lo pasamos a la izquierda, el 15 pasa a restar, y 90 menos 15 nos da como resultado 75, que es la respuesta final. El arco CH vale 75 grados. El último problema es el del rombo. Aquí tengo el gráfico. Si se fijan, tenemos un rombo, las diagonales valen 10, la otra vale 30. Eso significa que donde se cortan, que es acá en el punto C, habíamos aprendido que era el punto medio. De modo que la distancia CB es de 5, la distancia de CAE vale 15, y este triángulo, el BCE, no es cualquier triángulo. También aprendíamos que los rombos, el ángulo que forma las diagonales es de 90 grados. Bueno, y entonces ¿cómo lo podemos resolver? Recordando todos los teoremas que aprendíamos de triángulos rectángulos. Ahí estaba el teorema de Pitágoras, teorema de la altura, que de hecho si se fijan el radio forma un ángulo de 90 grados con la base BE.
de modo que el radio que necesitamos es la altura. Y el teorema del cateto, las tres cosas vamos a utilizar. Entonces, primeramente, si conozco que BC y CE son catetos, puedo conocer la hipotenusa BE usando el teorema de Pitágoras. Y vamos a calcularlo acá. Por el teorema de Pitágoras, tendríamos que la hipotenusa BE es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 15 al cuadrado. Veamos a cuánto da eso. Como pueden ver acá, eso nos daría raíz de 250, que equivale, ya racionalizando, a 5 raíz de 10. Ok, entonces esto es el cálculo de B. Ya lo tenemos. Como ya conocemos la hipotenusa ahora y tenemos los catetos, nos hacen falta el segmento M y el segmento N. Para calcularlo podemos utilizar lo que era el teorema del cateto. Vamos a utilizar ambos. Veamos, el teorema del cateto decía que 5 al cuadrado era igual a M por la hipotenusa, es decir, 5 al cuadrado igual a M por 5 raíz de 10. Y bien, ¿eso cuánto equivale? Pues si despejamos M valdría lo siguiente. Sería igual a 5 al cuadrado entre 5 raíz de 10. Y pues acá notan que se simplifican los 5, queda como respuesta final 5 sobre raíz de 10. Eso sería el valor de M. Ya lo tenemos. Ya tengo el valor de la M. Para calcular N uso nuevamente el teorema del cateto, pero ahora con el cateto de 15, con esto que vale N y la hipotenusa que es la misma. Entonces tendríamos lo siguiente: 15 al cuadrado es igual a N por 5 raíz de 10. De manera análoga, solo despejamos N y N va a ser igual 15 al cuadrado entre 5 raíz de 10, es decir, vamos a escribir directamente la solución. Si simplificamos, daría 45 sobre la raíz de 10. Ya tenemos N. Ok, teniendo M y N, ahora podemos utilizar lo que es el teorema de la altura. Y el teorema de la altura decía lo siguiente: que la altura al cuadrado, en este caso R al cuadrado, era igual al producto de los dos valores M y N. En este caso, pues ya teníamos que el valor de cada uno. En el primero sería 5 sobre raíz de 10 multiplicado por el valor de N, que equivalía a tener 45 sobre raíz de 10. Este era el único que era más tardado, pero no difícil. Este era el final, el que definía quién salía más alto. Recuerden que las fracciones se multiplican frente a frente y abajo nos quedaría 10 y arriba 5 por 45. Eso nos da 225 entre 10, que es lo mismo que tener 45 sobre 2, 45 medio. Y listo, ya tenemos lo que vale R al cuadrado. Y para finalizar el problema, conociendo R cuadrado, recordemos que el área del círculo inscrito, tenemos una fórmula famosa, que el área del círculo es pi por radio al cuadrado.
de manera que la respuesta final sería pi por radio al cuadrado, es decir, 45 medios de pi, y esta sería la respuesta final. 45 medios de pi. Eso es el área del círculo. Inscrito. Y listo. Ahí termina el problema. Como ven, pues todo estaba bastante accesible. El único más tardado era el último, pero no era nada nuevo. Ya habíamos hecho un problema en el que se aplicaban los 3 teoremas. Y así termina este video. Saludos.